Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Un saludo a toda la familia en Cristo Jesús, nuestros hermanos en la fe que nos sintonizan a través de este medio en todas partes del mundo. Que el Señor derrame bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a iniciar. Queremos hacer un estudio profundo sobre Apocalipsis 14:12. Y siempre, como sabemos, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea el autor de este estudio y que nuestra mente y nuestro corazón puedan ser guiados por ese poder de lo alto. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite poder predicar tu palabra, ser portavoces de ella. Bendice a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Que esta palabra pueda quedar grabada en sus mentes y en sus corazones para que pueda dar frutos para honra y gloria de su nombre. Bendice, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Bendice este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de él, porque tu Espíritu Santo fue el que inspiró al profeta y solamente el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Vamos a hacer un estudio exegético y profundo de Apocalipsis 14:12. Es un versículo que lo podemos de memoria. Entre los adventistas es un versículo muy preferido para sostener la validez de los 10 mandamientos. Pero en este caso queremos hacer un estudio profundo y exegético. ¿Qué significa este texto? Especialmente, ¿qué significa la porción guardar los mandamientos? Noten cómo dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. En el idioma griego que está escribiendo Juan, la palabra paciencia es del griego hupoponex, que significa aguante o podemos decir así, perseverancia. La Reina Valera 60 dice paciencia. Otras versiones lo traducen como perseverancia o aguante. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este versículo se divisa al remanente de los últimos días y el estandarte o la bandera que identifica a este remanente de las religiones apóstatas que se llaman Babilonia y sus hijas, se caracteriza porque este remanente guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un remanente en los últimos días que no le rendirá pleitesía a la unión ecuménica del papado y sus hijas. ¿Por qué razón? Porque este remanente guarda los mandamientos y no puede unirse con Roma ni con sus hijas y sus falsas doctrinas. Pero es interesante que en este estudio vamos a hacer un estudio profundo sobre la expresión ¿qué significa guardar los mandamientos? ¿En qué sentido este remanente guarda los mandamientos? ¿Y qué relación tiene con la fe de Jesús? O como dice otras versiones, la fe en Jesús. Para saber qué significa esa expresión, queremos poner la plataforma para saber en qué sentido este remanente guarda y observa los mandamientos de Dios. Recordemos de que no se trata solamente de leer la Biblia, se trata de escudriñarla y profundizar para que podamos sacar el extracto y la esencia de lo que quiere decir Dios a través de su palabra. Pongamos la plataforma. Según la Biblia, Dios es amor en esencia. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor en esencia y todos sus atributos emanan de este principio. Dios es amor. Y vamos a ver de que sin amor no existe una obediencia genuina,
una obediencia legítima. Toda obediencia que Dios acepta tiene que estar movida por este principio, que es el principio del amor. Veamos algunas citas bíblicas para demostrarlo. Noten cómo dice 1 Juan 2, versículos 4 y 6. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Noten que para poder obedecer los mandamientos tengo primero que conocer a Dios. Nadie sin conocer a Dios puede obedecer los mandamientos, es imposible. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este el verdadero amor se ha perfeccionado. Noten que para obedecer los mandamientos de Dios tengo que tener el amor de Dios y tengo que conocerlo. En este se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. Noten que para guardar los mandamientos hay que estar también en Él. Hay que conocerlo y hay que tener el amor de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Noten qué interesante, el apóstol Juan relaciona la obediencia a los mandamientos con conocer a Dios, con amar a Dios y con estar en Él. Nadie que se separe de Cristo puede obedecer los mandamientos de Dios. Por eso dice Juan que el remanente de los últimos días guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nadie, absolutamente nadie, puede obedecer a Dios apartado de Cristo. En Cristo está la legítima obediencia. Conocer a Cristo es la base de poder obedecer los mandamientos. El amor de Cristo es el principio que mueve la verdadera obediencia. Noten qué interesante. Noten lo que dice el mismo apóstol en 1 Juan capítulo 5, versículo 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Noten que está implícito el principio amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Noten que sin amor nadie puede guardar los mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el griego significa no son difíciles de guardar. Noten que para quienes no son difíciles de guardar los mandamientos, son para los que tienen el amor de Cristo, son para los que permanecen en Él, son para los que lo conocen. Nadie puede guardar los mandamientos sin estos principios: conocer, estar en Él y amarle a Él. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Noten que aquí Juan también presenta otro aspecto, que para poder obedecer los mandamientos de Dios tenemos que haber nacido de Dios, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Noten qué interesante: conocer a Cristo, amarle a Cristo, estar en Él, vivir en Él y haber nacido de Dios. Solamente en este sentido se pueden guardar los mandamientos. Satanás le ha hecho creer a la humanidad por todas sus generaciones que nadie puede obedecer la ley de Dios, que nadie puede obedecer los mandamientos. La palabra de Dios desmantela esa teoría satánica de Satanás, y que muchas iglesias, las protestantes, la predican, de que nadie puede obedecer la ley de Dios. En otras palabras, lo que están insinuando es de que Dios pone cargas difíciles de guardar, de que Dios es un tirano al dar leyes y mandamientos que nadie los puede guardar. Pero Juan desmantela esta teoría. Dice que sus mandamientos no son difíciles de guardar, pero ¿para quiénes? Para los que han nacido de Dios y para los que lo conocen y para los que tienen el amor de Dios en ellos. Inclusive el mismo Jesús dijo en San Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Note que siempre se relaciona la obediencia con el amor, porque sin amor no hay verdadera obediencia.
Y ese amor solamente lo conseguimos en Cristo, la fuente del amor. En Cristo hay la esencia del amor. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. También relaciona el amor con la obediencia. Amor a Dios y amor al prójimo, la esencia de la ley. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros. Noten, hay que amarse unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sin amor no hay obediencia genuina. Sin amor nadie puede obedecer a Dios. Sin amor Dios no acepta esa obediencia. Porque la única obediencia legítima y original se basa y es movida por el amor, el gran principio que rige el universo, que es el amor. Y Dios en esencia es el amor. Noten cómo dice Elena de White en esta carta a jóvenes enamorados, página 32, párrafo 2. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede dar origen ni producir esta planta cultivada por el cielo. El ser humano por naturaleza no puede dar amor. Nadie puede amar a su prójimo a menos que Cristo more en el corazón del creyente. El ser humano por naturaleza tiene un corazón de piedra, una naturaleza pecaminosa que rechaza la voluntad de Dios. Pero en Cristo, cuando el amor de Cristo mora en el creyente, esa obediencia será natural, como un riachuelo que nace natural, como un manantial de agua que nace natural de las montañas. El corazón inconverso no puede dar origen ni producir esta planta cultivada por el cielo, porque esta vive y florece solamente donde Cristo reina. Si no mora Cristo en el corazón del creyente, el creyente jamás va a poder sujetarse a la ley de amor. Porque la única forma de poder obedecer la ley de Dios es en el amor, conociendo a Cristo y estar en Él. Sin Cristo no existe verdadera obediencia. Sin Cristo nadie puede sujetarse a esa ley santa, justa y buena. Ahora vamos a ver algo muy interesante, hermano. Vamos a ver una historia que nos ayudará a entender este principio que estamos estudiando. ¿Qué significa guardar los mandamientos? La historia del joven rico. Una historia que muchos quizás la han leído, quizás se la pueden de memoria, pero no han sacado el extracto y el significado. Muchos quizás conocen esta historia, pero no conocen el trasfondo teológico. No conocen quizás el significado. ¿Y qué significa para nuestra vida espiritual esta historia? Vamos a ver algo muy interesante. La historia del joven rico. Preferí usar lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 17 al 23. Lo hablan otros evangelios sinópticos, pero quise usar la historia como la plasma Marcos. Marcos da un detalle que los otros evangelios no lo dicen. Así que decidí usar como Marcos relata esta historia. Marcos 10, versículo 17 al 23. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está preguntando. Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, que es Dios. Los mandamientos de Dios sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, o sea, el joven rico, entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, desde niño. Entonces Jesús, mirándolo,
a la cara, mirándolo a la cara. Noten cómo dice, le amó. ¿Qué dice? Le amó. Amó al joven rico y le dijo, una cosa te falta, una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué significan estas palabras? La primera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Será verdad que el joven rico estaba diciendo la verdad, que guardaba los mandamientos? Sí. El joven rico guardaba los mandamientos, pero desde su perspectiva. Pero desde la perspectiva de Cristo no los guardaba. La historia bíblica nos muestra que este joven rico había guardado los mandamientos desde su juventud. Se había criado en un hogar cristiano, netamente judío, donde le habían enseñado la ley, donde le habían enseñado que era prohibido matar, que era prohibido robar, que era prohibido comer comidas inmundas, que era prohibido y pecado codiciar la mujer de su prójimo y no cometer adulterio. El joven rico estaba diciendo la verdad desde su perspectiva, porque el joven rico observaba la ley de una forma externa, como un código de reglas y prohibiciones estrictas, pero no conocía el espíritu de la ley, que se basaba en amor. Por eso preferí usar lo que Marcos dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó, porque el joven rico no tenía el amor de Cristo en su corazón, no tenía amor al prójimo. Aunque este joven rico aparentemente tenía una conducta intachable, hablando moralmente, pero en su corazón no moraba Cristo. Y desde la perspectiva de Cristo, el joven rico no guardaba los mandamientos. Y quiero decirles, hermanos, muchas veces nosotros hemos dicho que el joven rico estaba mintiendo. El joven rico estaba diciendo la verdad, pero la decía desde su perspectiva. Y Cristo lo llevó de lo conocido a lo que él desconocía. El joven rico no tenía amor en su corazón. Quien reinaba en el corazón del joven rico era el dinero, el Dios del dinero. Y por eso dice el texto que Jesús lo amó, porque el joven rico, desde la perspectiva de Dios, no estaba guardando los mandamientos. Y quiero decirles algo muy importante, amigos y hermanos. Una persona puede ser moralmente buena. Una persona puede haber nacido en la iglesia. Una persona puede ser hijo aún hasta de padres adventistas. Una persona puede ser hijo aún hasta de teólogos y eruditos y de pastores adventistas. Una persona pudo haber nacido en la mejor iglesia. Aún así, una persona puede estar perdida aún perteneciendo a la iglesia, porque es necesario que la persona nazca de nuevo. Y el joven rico le hacía falta el amor de Cristo. Estaba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, aún creyendo que guardaba los mandamientos. En otras palabras, el joven rico estaba autoengañado. Él creía que estaba haciendo lo bueno. Moralmente era una persona intachable, pero para Dios no estaba guardando los mandamientos, porque la única forma de guardar los mandamientos es cuando hay amor en el corazón, cuando muere en Cristo, cuando muera Cristo en el corazón del creyente. Noten cómo dice esta cita de Elena de White, que está en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 52, párrafo 3, dice: Jesús contempló al joven con amor. ¿Qué es lo que le faltaba a este joven? El amor. Por eso es que Jesús lo amó. El joven rico esperaba que Jesús lo felicitara, bien hecho, y decirle a los discípulos: miren, aquí tenemos un ejemplo de obediencia, este se merece el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo la verdad. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Jesús decía la verdad, pero Jesús estaba diciéndole la verdad al joven rico para llevarlo
de lo que conocía a lo que desconocía, para llegar al punto de que el joven rico no guardaba los mandamientos legítimamente, porque la única forma de guardar los mandamientos es en Cristo. En efecto, Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 22:14 dice que los únicos que van a entrar al cielo, a la Nueva Jerusalén, y van a tener derecho al árbol de la vida son los que guardan los mandamientos. En algunas versiones dice los que lavan sus ropas, pero en el texto griego dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Estoy diciendo Apocalipsis 22:14 y 15. Pero sigamos leyendo la cita como dice: Jesús contempló al joven con amor. Fielmente le reveló su deficiencia en guardar sus mandamientos. Él no amaba a su prójimo como a sí mismo. Cristo le mostró su verdadero carácter. Su amor egoísta por las riquezas era un defecto, el cual, si no era quitado, le impedía entrar en el reino de los cielos. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 19:16-21, cita ella. Cristo deseaba que el joven comprendiera que el Señor no requería de él más que lo que él mismo había experimentado. Todo lo que pedía era que el joven siguiera su ejemplo, amar al prójimo. Cristo se rebajó, renunció a sus prerrogativas divinas para salvar al pecador por amor. Cristo es el buen samaritano. Note cómo dice esta cita: Fe y Obra, página 71, párrafo 2. Ahora bien, él, o sea, hablando del joven rico, él no había guardado los mandamientos en absoluto. Debería haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y haber saciado de su justicia. Entonces, al poseer la justicia de Cristo, hubiese podido guardar la ley de Dios. Noten qué interesante. El joven maestrado no podía hollar la ley, debía respetarla, debía amarla. Entonces Cristo habría aportado el poder divino para combinarlo con las fuerzas humanas. Tremendo, hermanos. Entonces, bíblicamente, desde la perspectiva de Cristo, el joven rico no guardaba los mandamientos porque le faltaba el amor de Cristo. Sin Cristo nadie puede obedecer la ley de Dios. En el corazón de este joven rico moraba el Dios de las riquezas, el Dios Mamón, como le llamaban los griegos. Hermanos, una cosa es que una persona sea moralmente buena y otra cosa es que una persona sea un legítimo cristiano, donde Cristo mora en el corazón del creyente, y ese fruto se manifestará en obediencia legítima a su ley. Este es el problema de los fariseos, y no solamente el joven rico. El problema de los fariseos es que siempre observaban la ley como una ley de prohibiciones y reglas frías. Nunca observaron el espíritu de la ley, que era el amor que solamente se encuentra en Cristo. Sin Cristo no puede haber una obediencia legítima. Una persona puede ir a haber estudiado en las mejores universidades. Una persona puede tener los títulos de cualquier carrera y profesión, pero si esa persona no nace de nuevo, se perderá, porque nadie hereda el cielo por ser bueno, moralmente hablando. Las buenas acciones y la obediencia es el fruto de la fe. Por eso es que Juan dice que el remanente de los últimos días guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque sin Cristo no puede haber obediencia legítima. Noten cómo dice esta otra cita de la sierva del Señor, Camino a Cristo, página 60, párrafo 1. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos, ¿mediante qué? Sus esfuerzos, lo que hacía el joven rico. Mediante sus esfuerzos para observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Tremenda cita. Sin Cristo no puede haber santificación legítima. Sin Cristo no puede haber una obediencia legítima.
Sin el amor de Cristo no puede haber una obediencia que emana por la fe y por el amor. Solo en Cristo hay verdadera obediencia. Sin Cristo, todo lo que el hombre haga, por muy bueno que sea, está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. El problema del joven rico no era las riquezas, y quiero aclarar este punto. Tener riqueza no es pecado, tener dinero no es pecado, depende cómo lo ha obtenido. Pero tener riqueza no es pecado. Muchos siervos de Dios fueron ricos, como por ejemplo Eliseo, Job, Salomón, David. El problema no está en las riquezas, el problema está en el amor de las riquezas. Ese amor que solamente se le puede dar a Cristo, porque de Cristo emana el amor legítimo. El Dios del joven rico era el dinero. Noten cómo dice Mateo 6:24. Esto lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No puede servir a Dios o a las riquezas. En el griego riquezas es mamón. Para los griegos era el Dios de las riquezas. No podemos servirle a Dios y a mamón. Hermanos, aquí vemos categóricamente que el problema del joven rico no era si obedecía la ley o no. El problema del joven rico era que en el corazón de él no reinaba Cristo. No tenía amor al prójimo, porque la única forma de conseguir ese amor es en la fuente que emana todo amor, que es Cristo. El Dios del joven rico era el amor. Categóricamente el joven rico estaba violando su misma ley que profesaba guardarla, porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo dice Éxodo 23. Y el Dios del joven rico era Mamón, el Dios de las riquezas. Noten lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, no se confunda. Usted puede tener riquezas, puede ser el hombre más rico del mundo, hablando de dinero, de pertenencias, de bienes materiales. Pero si ese amor lo basa en las riquezas, en lo que tiene, se perderá. Porque el problema no está en lo que tiene, si tiene más o tiene menos la persona, sino que el problema del ser humano está en el corazón. El problema del joven rico estaba en el corazón. Se había hecho egoísta, su Dios eran las riquezas, y por eso no amaba a su prójimo. Y Cristo lo puso a prueba. El Dios del joven rico era el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando los cristianos son fríos y carentes de amor para con el prójimo, son solo hojas secas y sin vida. El verdadero motivo de toda obediencia es el amor de Dios en nuestros corazones. Sin Cristo no puede haber obediencia legítima. Y quiero terminar con lo siguiente, hermano. Este es el joven rico, pero ¿qué hay de nosotros? Hagamos una aplicación homilética a nuestra vida espiritual. Pongámonos en el lugar del joven rico ahora. Dejemos a un lado el joven rico, hermanos. Muchas veces nosotros como adventistas nos jactamos que somos parte de la verdadera iglesia y creemos de que solamente es suficiente pertenecer a la iglesia y tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida y profesar la fe adventista. Eso es bueno, no estamos diciendo que sea malo, pero no basta solamente eso. Podemos pertenecer a la iglesia adventista, podemos tener nuestros nombres escritos en los libros de la iglesia, podemos ser eruditos, podemos ser predicadores, aún pastores. Podemos haber nacido en la iglesia, conocer todas las doctrinas de la iglesia, pero aún así nuestro nombre no puede estar escrito en los libros del cielo. Una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es estar escrito en los libros del cielo. Voy a leerles una cita, hermanos, y esto es peligroso porque nos puede pasar como joven rico, porque mi objetivo en esta presentación es presentarle en qué sentido es que el remanente de los últimos días guarda los mandamientos. Noten cómo dice esta cita: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2. Unirse a la iglesia es una cosa,
Y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, no todos. Aunque aparenta ser creyentes sinceros, como el joven rico que aparentaba, engañaba a la vista a los seres humanos. Era una persona moralmente buena, pero estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Aunque aparenta ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado sus nombres y han sido registrados. Pero la obra interna, ¿dónde? Interna, lo mismo que le pasaba al joven rico. Pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Tremenda cita. ¿Para quiénes es difícil obedecer? ¿Para quiénes es una carga obedecer? Para los que no tienen a Cristo en su corazón, para los que no tienen el amor de Cristo en su corazón. Y una cosa es pertenecer a la iglesia y otra cosa es estar con Cristo. Yo puedo ser miembro de la iglesia, eso no me garantiza la salvación. La única forma de ser salvo es estar unido a Cristo, estar vinculado a Cristo. No basta solamente con ser miembro activo de la iglesia, no solamente basta profesar ser de la iglesia adventista. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos vincularnos con Cristo, porque esa es la única forma de ser salvo y poder obedecer su ley. Entonces, ¿qué significa guardar los mandamientos? Según Apocalipsis 14:12. El pueblo de Dios honra y guarda los mandamientos de Dios, no como un sentido legalista de reglas de prohibiciones externas como lo hacían los fariseos hipócritas, sino como una revelación del carácter de Dios y de Cristo que mora en el corazón del verdadero creyente. Esto significa guardar los mandamientos de Dios. En los últimos días se divisa a un remanente que habrá vencido el pecado, la carne y el mundo a través de los méritos de Cristo, a través del amor de Cristo. Y eso dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque solamente en Cristo, a través del amor de Cristo y conociendo su misericordia y su justicia, podemos ser movidos a una obediencia legítima. Solo en este sentido, este remanente habrá vencido el pecado y habrá sido perfeccionado en el carácter de Cristo y estará listo para el sellamiento. Hermanos, este tema es más que claro. Ha quedado claro qué significa guardar los mandamientos. No significa solamente profesar, que la gente tenga una buena reputación de nosotros. Eso es bueno, pero no basta solamente eso. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos no solamente estar convencidos del mensaje, necesitamos estar también convertidos. Son dos cosas diferentes, aunque se parezcan las palabras. ¿Y qué diríamos de Nicodemo, hermanos? Nicodemo es otro caso similar al joven rico. El Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un erudito, era un teólogo, si podríamos decir, aplicándolo en aquel tiempo y haciendo la aplicación homilética. Conocía las doctrinas, conocía todo el esquema profético de las profecías. Era un maestro de la ley, conocía la Torá. Pero Cristo lo confronta también y le dice: mira, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no se nace de nuevo, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Porque solamente a través de este nacimiento, nacer de Dios, nacido de Dios, es que nosotros podemos obedecer su ley y sus mandamientos, el amor que debe reinar en el corazón del creyente. Solamente así seremos verdaderos cristianos ante la vista de Dios y ante la vista de los seres humanos, porque solamente así podremos heredar el reino de los cielos. Cristo dijo categóricamente: si quieres entrar en el reino de los cielos, guarda los mandamientos, porque a la ciudad santa única y exclusivamente entrarán los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Lea su Biblia, no crea
este error doctrinal que predican muchas iglesias protestantes y el catolicismo romano, que nadie puede obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia dice que sí, en Cristo podemos hacerlo. En el amor de Cristo sí se puede. En el amor de Cristo sí se puede vencer el pecado. En el amor de Cristo sí podemos ser vencedores y ser fiel, como Cristo lo hizo. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta qué significa guardar los mandamientos. Y nos hemos dado cuenta que solamente en el amor de Cristo, solamente permaneciendo en ti, podemos obedecer tu santa ley, porque sin amor no hay obediencia. Señor, ayúdanos a salir de ese error doctrinal, de ser solamente obedientes de una forma legalista y externa, como eran los fariseos y el joven rico. Ayúdanos, Señor, a que en nuestros corazones permanezca el amor de Cristo. Ese amor que solamente nos mueve a obedecer y a ser santos como tú lo eres, porque sin amor no hay obediencia. Señor, ayúdalos, Señor, porque sin tu poder es imposible que podamos nosotros vencer. Bendice a nuestros hermanos y amigos que van a escuchar tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para terminar, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, apoyen el ministerio, oren por el ministerio, oren por su siervo. Suscríbanse al canal, denle like, activen las notificaciones para que cada vez que subamos un video pueda sonar su celular para notificarle que el hermano Rafael subió un video. Compartan este material, promuévanlo para que así YouTube pueda sugerir los videos a otras personas. Cuando hay actividad en los videos, se comenta o se da like, eso a YouTube les sirve para que él pueda promover los videos, sugerir a otras personas para que puedan ver estos sólidos temas y puedan creer en la verdad presente. O no lo dude, en el cielo vamos a ver sorpresa. Muchas personas a través de estos mensajes que se predican en las redes sociales, haciendo uso de la tecnología, van a aceptar el mensaje del Evangelio eterno y van a conocer la verdad presente. Muchas sorpresas habrán en el cielo, hermanos. Así que apoyen el mensaje del tercer ángel, oren por este ministerio para que podamos tener fuerza y poder así predicar la verdad presente desde una perspectiva sólida y teológica. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.